para entrar un poco en el contexto, del 4 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Diversidad de dones es el tema que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pídale a Dios que use la palabra para hablar a nuestra vida. En esta hora vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, rogamos de tu dirección, te damos gracias por tu presencia desde la escuela dominical, Señor, desde el servicio que se hace de limpieza, Padre, en la alabanza, el mover de tu Espíritu Santo, en la Santa Cena, en la comunión entre los santos, Señor. Pero ahora también ponemos este tiempo en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, que hable a nuestra vida, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad de caminar en terrenos santos, en terrenos sagrados, Señor, siendo pecadores, Padre, siendo sucios, Padre bendito, de pecado. Por eso rogamos que usted intervenga, Señor, ministre, hable, bendiga y transforme el área de nuestra vida donde necesita ser transformada. Señor, ruego que su Santo Espíritu tome la palabra que hoy ha de salir del predicador y la lleve al corazón, Señor, de una manera que cambiemos, Señor, que seamos exhortados, bendecidos, Señor, y Padre Santo podamos atender con un corazón dispuesto de adoración su palabra en esta hora. Rogamos de su presencia en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la iglesia de Dios dice amén. Amén. La iglesia de Corintios estaba abusando de los dones espirituales. Les estaba dando un mal uso a los dones espirituales. Y el apóstol Pablo, en estos 4 capítulos, tres capítulos del capítulo 12, 13 y 14, habla precisamente acerca de los dones espirituales. Y en este capítulo, en especial en el versículo 9 y 10, habla acerca de la diversidad de dones. Dice el apóstol Pablo, hay variedad de dones, por cambiar la palabra, diversos dones. Pablo menciona algunos tipos de dones aquí que leímos. No son todos los dones que hay en la iglesia. Hay otros capítulos, como en Romanos, menciona otros dones diferentes. En otras cartas se habla de otros dones. Pablo aquí menciona solamente algunos, que por el contexto suponemos que son aquellos dones de los cuales la iglesia estaba abusando, de los cuales la iglesia de Corintios les estaba dando un uso incorrecto. Y creemos que es por eso que él nada más menciona estos dones en este texto. Hace 15 días comenzamos este tema, le pusimos pausa la semana pasada por el tema del aniversario. Y Pablo, nada más recapitulando un poquito, porque continúa la enseñanza de los dones, habla acerca de diversidad de ministerios. Pablo comienza este texto con hablando de que hay diversidad de ministerios, que es el área donde servimos. Un ministerio es donde tú sirves, puedes servir en la cocina, en medios, en misiones, como maestra de niños, como maestros de escuela dominical, en el grupo de la alabanza, en el área de audio. Ese es el ministerio. Y dice el apóstol que también hay diversidad de funciones. Y las funciones
es la energía o el poder que Dios le da al don que tú tienes para realzarlo, para activarlo. Puede haber personas que tengan el mismo don, pero hay uno que como que es más usado por Dios, como que lo hace con más energía, con más fervor, con más fuerza, y es el mismo don. Bueno, esa fuerza y esa energía también viene de Dios. No pensemos, yo soy más buenillo que el otro. No, también Dios te ha dado esa energía para que puedas servir. Ese es tu don y tu talento. Y menciona el apóstol Pablo que también ha dado diversidad de dones, que es el tema que vamos a ver hoy. Y los dones, mis hermanos, tienen el propósito de fortalecer tu ministerio. Por ejemplo, si alguien sirve en misiones, quizá Dios pone en ti y te da el don de interpretación de la Biblia. Y entonces vas a la misión y puedes enseñar de una mejor forma porque ahora tienes ese don que Dios te ha dado. Entonces el don equipa tu ministerio. El don es para que puedas sacar, a darle fuerza y ser usado en el ministerio que tienes. A veces tomamos ministerios, pero resulta que no tenemos el don. Si yo tomo el don de la cocina, pues yo no tengo el don de cocinar, ¿verdad? Se me queman los frijoles, les voy a dar la carne cruda, ya nadie va a querer comer. A lo mejor puedo aprender, pero no es mi don. Y luego yo veo hermanas que hasta sentadas cocinan con una facilidad, están platicando y están sirviendo, y digo, tienen un don. Y luego lo pruebas y dices, está bien sabroso, está bien rico. Tienen el don para hacerlo. Y a veces no tenemos el don y nos aferramos que queremos eso. Bueno, podemos servir, pero no tener los dones específicamente. Entonces, el don equipa tu ministerio. Y el apóstol Pablo menciona en este texto que leímos algunos dones que vimos hace 15 días, los comenzamos a ver. Por ejemplo, mencionó el don del conocimiento, que tiene que ver con la correcta interpretación de la Biblia, conocer las Escrituras eficazmente. Menciona también que está el don de sabiduría, y el don de sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Yo puedo tener la teoría, eso se llama conocimiento, una correcta interpretación, y puedo no tener sabiduría, o sea, no aplico el conocimiento que tengo ni a mi vida ni a la vida de los demás. Así hay personas, tienen el don de conocimiento, leen la Biblia y la entienden perfectamente, pero no tienen el don de sabiduría, no lo saben aplicar para ellos mismos, ni para dar un consejo. Entonces ese es el don de conocimiento, el don de sabiduría. Menciona también el don de la fe. El don de la fe es creer en las promesas que Dios nos ha dado, no es creer en cualquier cosa. Habla de creer en lo que la Biblia dice que es para nosotros. Ese es el don de la fe. Ese don, mis hermanos, es de mucha bendición en la iglesia. Cuando vienen pruebas, vienen tribulaciones, llega alguien con ese don de fe y nos dice, ánimo, porque Dios dijo que iba a haber pruebas, pero confiaos, porque el Señor ha vencido a este mundo. Y te animas. A lo mejor tú sabías, pero te faltaba esa fe en la palabra de Dios. Y luego menciona otros 5 dones. Menciona el don de sanidad, el don de milagros, de profecía, de discernimiento, de lenguas y de interpretación de lenguas. Ahí nos quedamos y hoy vamos a ver estos dones, excepto el don de lenguas. ¿Por qué? Porque Pablo dedica el capítulo 14 completo, hizo un capítulo largo, a hablar acerca del don de lenguas. Entonces va a haber mucho tiempo para entrar al detalle del don de lenguas. Mientras llegamos ahí vamos a concentrarnos en estos otros dones, que es el don de sanidad, milagros, profecía y discernimiento. Vamos a entenderlos. Iglesia, es bien importante. Y me pude haber saltado esto y ir al otro tema. Sin embargo, creo que es importante como iglesia entender el significado de estos dones, en específico estos dones. ¿Por qué? Porque considero que son los dones que más mal se han interpretado hoy en las iglesias.
no sabemos lo que significa y les damos cualquier uso y de repente decimos, no, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de profecía, y a veces no sabemos ni qué significa eso. Entonces tenemos que entender qué dice la Biblia que son, para que después cuando veamos cosas no seamos confundidos, no seamos engañados o nosotros mismos no caer en una confusión que es antibíblica. ¿Está claro? Antes de entrar al don de sanidad y de milagros, quiero darte dos principios de estos dones. Son dos principios bases para entenderlos. Si tú entiendes estos dos principios de sanidad y de milagros, vas a entender fácilmente cuando entremos al don en específico. Primer principio: estos dones, sanidad y milagros, fueron dados a los apóstoles, a los 70 discípulos que mandó el Señor Jesús en Lucas 10 y a algunos discípulos en específico. Acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿a quién les dio? A los discípulos. Ojo con eso. Y lo mismo habla de los 70 y lo mismo habla de algunos discípulos. A ellos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús es el único que tenía autoridad sobrenatural para sanar, para hacer milagros, para echar fuera demonios, y Él les delega su autoridad, su poder, que solo pertenecía a Él y era divino y es divino, a este grupo de hombres. No es que a toda la iglesia le dio el poder para echar fuera demonios y a toda la iglesia tenía poder de sanidad. No, era un grupo en específico. Esto es importante. Estos dones fue dado a un grupo cerrado. Segundo principio: el propósito de estos dones, hay un propósito específico, fue el de autentificar el mensaje de la palabra de Dios. Autentificar el mensaje de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué está hablando? De la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, el evangelio de la salvación, acuérdate que el evangelio es la buena nueva de salvación. ¿Por quién fue anunciada primeramente? Por Cristo. Él fue el primero que la anunció en su ministerio. Él anuncia y dice: y nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea, no todos escucharon de la voz de Jesús el evangelio de salvación. Hubo quien la escuchó de los que escucharon a Jesús. Los 12 la escucharon de voz de Jesús. Pero luego vinieron otras generaciones que escucharon el evangelio de la voz de aquellos que escucharon a Jesús. Y la pregunta es, bueno, y si yo no lo escuché directamente de Jesús, ¿cómo sé que me están diciendo estos hombres la verdad? Estos hombres no son Jesús. ¿Cómo yo sé que no me están engañando? Que me están hablando de una correcta salvación. Dice el escritor de los Hebreos: porque nos fue confirmada por los que la oyeron. Escucha esto: testificando Dios juntamente con ellos. O sea, ellos no iban solos a dar la palabra. ¿Quién iba con ellos? Dios. Dios era el que testificaba con ellos. ¿Cómo testificaba Dios? Si Dios ya no estaba, Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Dice: por medio de, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Me siguen hasta aquí? Ellos hablaban, mis hermanos, y Dios testificaba con ellos. ¿Cómo? Por medio de milagros, de sanidades, de cosas completamente sobrenaturales. Y entonces la gente decía: pues sí creo porque no nada más me estás dando la palabra, estás haciendo algo que solamente Dios puede hacer. Ahí estaba el sello de autenticidad, de que esa voz
de los apóstoles era de Dios. Mis hermanos, siempre que Dios daba una nueva revelación de su palabra, Él testificaba con milagros, sanidades y prodigios. Dios no mandaba nada más a los profetas y decía, ve, háblales mi palabra. No, ve, háblales mi palabra y he aquí el poder para que les quede claro que vienes de parte mía. Eso desde todos los profetas, desde Moisés hasta los apóstoles, Dios siempre testificó juntamente con ellos. Si tú recuerdas la historia en Éxodo 4, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve, habla a mi pueblo, ve, habla a los ancianos de Israel, porque estaban cautivos en Egipto y los iba a liberar, y les da mandamiento, y Moisés le dice a Dios, Señor, pero no me van a creer que tú me enviaste. Y le dice Dios, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala al piso, se convierte en serpiente. Y tómala de nuevo, la toma y ahora se hace una vara de nuevo. Y si no te creen, pon tu mano aquí en tu regazo, y la sacas y llena de lepra. Y luego la metes y sana. Y si no te creen con eso, toma agua del río, ponla en el piso y se va a convertir en sangre. ¿Más pruebas necesitas? No, pues yo creo con eso, dijo Moisés. Pues órale, ve a predicar. Entonces, lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos un profeta Elías orando porque la lluvia se detuviera. El mismo profeta Elías orando y caía fuego del cielo. Mis hermanos, ¿quién iba a dudar? ¿Tienes duda? Se abre la tierra y se traga la familia completa. No me queda duda que eres de parte de Dios. Nadie podía decir, no, tú no eres de Dios, porque entonces había consecuencias del poder de Dios. Entonces, mis hermanos, estos dos principios son básicos. Primero, estos dones fueron dados a un grupo específico, y segundo, tenían un propósito. ¿Cuál? El de la autenticidad de la palabra de Dios. ¿Está claro? Ahora sí, el don de sanidades. Primer don. La palabra sanidad aquí es iamatón, y se refiere, mis hermanos, a sanar cualquier clase de aflicción. Está en plural, o sea, no es que hay enfermedades que sí se sanan y enfermedades que no. No, este don tenía la capacidad de sanar cualquier tipo de enfermedad. ¿Y cómo era ese don? Pues bien sencillo, mis hermanos. La persona que tenía el don oraba por el enfermo e instantáneamente y completamente era sano. Lo tocaba e inmediatamente sanaba a la persona. No importa qué clase de enfermedad tuviera, esa persona era sano. Así era el don de sanidad. Ahora, mis hermanos, este don no era algo dado a la iglesia para que la iglesia estuviera bien. Es decir, voy a dar don de sanidad a ti, a ti, a ti, y así cuando alguien de la iglesia se enferme, pues vas y oras y lo sanas. No, ese no era el propósito. El propósito, como ya mencionamos y reitero, el don de sanidad tenía el propósito de autentificar la palabra de Dios. Y esto lo sabemos, mis hermanos, porque vemos muchos ejemplos en la Biblia que a pesar de que gente tenía el don, cuando no era parte del propósito de la autentificación, no había sanidad. El mismo apóstol Pablo, que tenía el don de sanidad, él estaba enfermo. Él nunca pudo sanar, ni tampoco le dijo a otro de los apóstoles, oye, ora por mí para ser sano. No, ¿por qué? Porque no era el propósito de la autentificación de la palabra. Él creía en la palabra. Y ejemplos de estos hay muchos en la Biblia. Epafrodito, un amigo y compañero entrañable del apóstol Pablo, se puso muy enfermo. ¿Quién? Epafrodito. Por si usted va a tener un niño, ahí le paso un nombre de niño, Epafrodito. Le puede decir Epa de cariño. Epafrodito era su amigo de Pablo. Se puso muy enfermo. Y mira lo que dice Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo muy enfermo, está hablando Pablo de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, dice Pablo, si él se muere, yo me hubiera deprimido, porque era mi amigo, era mi compañero.
pero he rogado a Dios y Dios ha tenido misericordia de él. Y no solo de él, de mí también, porque ya no estoy triste. Él vivió. Y yo me pregunto, a ver, si Pablo era su amigo, era su íntimo, era su compadre, se llevaban de cuartas, porque dice Pablo, me hubiera dolido que muriera. Y si Pablo tenía el don, oye Pablo, no seas ingrato, ve y sánalo, tú tienes el don. No, ¿por qué no lo hizo? Porque no funciona de esa manera. El don era para testificar la palabra. Epafrodito era creyente y era predicador también. ¿Cuál evidencia, cuál autentificación de la palabra se le iba a dar a Epafrodito? Él creía en la palabra. Timoteo, el mismo caso. Timoteo está malo y le manda un WhatsApp a Pablo. Dice, oye, estoy bien malo del estómago. ¿Y qué crees que hizo Pablo? Pablo teniendo el don. Dice, híjole, pues tómate, hay unas pastillas, ¿verdad? Para que te siente el estómago. Dijo, échate una copita de vino para que el estómago se te asiente. Oye Pablo, si tú tienes el don, ¿por qué no vas y lo sanas? Porque no era parte del propósito. El propósito tenía que ver, reitero, con la autentificación de la palabra. Timoteo era creyente, no aplicaba en él. Y así podemos ver en la Biblia, mis hermanos, cómo hombres de Dios no usaron este don porque eso era fuera del propósito de Dios. Trófimo, otro nombre para tu niño, Trófimo, un colaborador que dejó Pablo en Mileto enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Porque ellos eran predicadores, ellos ya habían creído en la palabra, ya no tenía sentido el que se hiciera una sanidad, porque estos hombres ya eran creyentes. Mis hermanos, Pablo no ejerció el don de sanidad porque no se cumpliría el propósito en ellos. Tenía un propósito específico. Si este don hubiera sido dado para que la iglesia fuera sana, para que nunca se enfermara, como aquel que tiene una varita mágica, a ver, ¿quién anda enfermo? Tú, a ver, pásale, ahí te va, sé sano, vamos a hacer noche de sanidad, vénganse todos. Y no eran los cultos de la iglesia así. Iban y predicaban a donde nadie conocía y les decían, arrepentíos y convertíos a Cristo. ¿Y por qué habremos de creer en ustedes? Y llegaban los enfermos y órale, todos sanados. Creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en el Evangelio, creemos que ustedes hablan de parte de Dios. Ese era el propósito, mis hermanos. De otra manera, como hoy se maneja esto de la sanidad, mis hermanos, y entonces ¿por qué hay enfermos en la iglesia? ¿Por qué había enfermos en Corintio? Dice la Biblia que en Corintio había muchos enfermos. Y entonces ¿por qué? Y tenían todos los dones. ¿Y por qué no los sanaban? Porque no era el propósito. Entonces, mis hermanos, el propósito de sanidad, del don de sanidad, era confiar en la revelación de la palabra que venía de Dios, puesto que la Biblia se estaba escribiendo en ese momento. Tenía únicamente ese propósito. Mis hermanos, al terminarse la revelación bíblica, que termina con el libro de Apocalipsis, se termina la revelación completa de Dios. En sus 66 libros que usted tiene ahí en sus manos, esa es la revelación completa de Dios. A Dios no se le olvidó nada que decirnos. Al estar completa la revelación, y si el propósito del don de sanidades era la revelación, la autentificación de la revelación, iglesia, ese don hoy ya no tiene propósito. Por tanto, nosotros creemos que el don de sanidades ha cesado, hoy ya no está vigente. Ese don de sanidad ya no es vigente porque el propósito por el cual se dio y al grupo de personas que se dio ya se cumplió. Ya no tendría razón de ser ese propósito del don de sanidad. Y ya sé que ahorita usted está pensando, oigan, y ya se está desgarrando pero yo un día vi que llegó el hombre enfermo y se sanó. Entonces Dios ya no sana milagrosamente. Claro que sí, Dios sigue sanando milagrosamente hasta el día de hoy. Y si un día me invita a un café, yo puedo pasar horas
de testimonio contándole cómo he visto milagros de sanidad en esta iglesia y en otras iglesias. Dios puede sanar de manera directa, de manera milagrosa, pero no porque alguien tenga el poder de sanar, sino en respuesta de las oraciones fieles de los creyentes. Quiero que entienda la diferencia. Hermano, el don de sanidad era un poder de Cristo, que se lo dio al apóstol, que se lo dio al profeta. Y estos hombres llegaban y con la sombra Pedro sanaba, le ponían ahí a los paralíticos y con la sombra sanaba. Ese era el don de sanidad. Pablo sacaba su pañuelo, se limpiaba el sudor y luego se lo daba a otro y el otro enfermo lo tocaba, ya soy sano. Y luego Pedro llegaba a la iglesia y por ahí había un paralítico desde nacimiento, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y se levantaba y brincaba. Ese es el don de sanidad, es el poder de Dios en esos hombres. Eso hoy ya no lo vemos, iglesia. Pero vemos vemos sanidades milagrosas, sí, pero por medio de la oración de los fieles. Es diferente. De ahí a que alguien tenga el poder, mis hermanos, como lo tenían los profetas, como lo tenían los apóstoles, mis hermanos, eso es lo que ya hoy no. Dios sana milagrosamente, sí, porque lo dice su palabra. Si alguien está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores, y oren por él. ¿Por qué nos está diciendo que oremos por el enfermo? Porque él lo puede sanar si él quiere. Él va a sanar si en su misericordia dice, ya escuché la oración, hay un propósito para esto, aquí está mi sanidad. Y gloria a él. Pero ya él no está obligado, porque ya eso pasó, el propósito. Mis hermanos, yo soy testigo fiel de los milagros de sanidad. No me malentienda. Entiéndame lo que le estoy tratando de comunicar. Y he visto sanidades instantáneas. Quizá la que más ha marcado mi vida fue hace muchos años. Yo creo que todavía ni siquiera estaba yo en el ministerio del pastorado. Y una hermana enferma, la llevan al hospital de emergencia, se la lleva desmayada a la ambulancia, un viernes en la tarde. Va al hospital, muy grave, la diagnostican, le dicen te tenemos que operar, pero como era sábado y domingo no había médico en el seguro, muy raro, y la programan para el lunes. Y mientras tanto la canalizan, la estabilizan, oxígeno, suero, todo lo que podían. Vamos y oramos, mis hermanos, el domingo en la tarde. Esta mujer está en cama, acostada, conectada. ¿Cómo está? Apenas podía hablar, empezamos a orar. Todavía no terminamos de hablar, mis hermanos, se pega la enderezada, se pone en la silla y dice, Dios me sanó. Y yo todavía bien incrédulo, mis hermanos. Bueno, hermana, hay que tomarlo con mesura, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor no, como que nos protegemos por si no fue un milagro. No, dice la hermana. No sintió el calor que vino y me recorrió todo el cuerpo. Y se empieza a mover y me empieza a presumir cómo se movía y movía el cuello. Y yo todavía decía incrédulo, bueno, a lo mejor sí, hermana, hay que ver los exámenes. Salgo de ese lugar, mis hermanos, el martes le marco, hermana, ¿cómo le fue? El lunes le marco, ¿a qué horas lo operan? No, hermano, llegó el doctor, me vio tan sana que me manda a hacer los mismos estudios que me hizo el viernes. ¿Y qué cree? No salió nada, estoy limpia de todo. Y ahora, hermana, pues no me quieren dejar salir, porque hasta que les diga qué me tomé, me van a dejar salir. Porque algo me tomé, no se explican. Y la hermana con los estudios de antes y después. Mis hermanos, yo he visto esos milagros. Ahora, ¿qué voy a decir? Yo tengo el poder como Pablo para sanar. No, Dios en su misericordia escucha la oración. Y de esos milagros puedo decirte muchas sanidades. Aquí en la iglesia todos tienen un testimonio como ese. Pero entiéndame, mi hermano, el don es algo diferente y tenía un propósito diferente. Así lo dice la Escritura. ¿Está claro? Don de milagros, segundo don. La característica de este don, mis hermanos, era hacer algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Algo que se explicaba únicamente bajo la intervención divina.
Normalmente Dios hace cosas en nuestra vida extraordinarias, pero muchas veces usa las leyes naturales. Por ejemplo, Dios me habla cuando yo leo la Biblia. Es una ley natural, yo leo y a mí Dios me habla. Dios me sana por medio de un medicamento. Me tomo una pastilla y me sané, Dios me sana. A veces Dios nos salva de accidentes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el testimonio de, hermano, iba a cruzar la calle y en eso se me cayeron las llaves, me regresé a recogerlas y un carro perdió el control y se estrelló justo donde yo hubiera estado? ¡Ay, gloria a Dios! ¿Pero qué usó Dios para salvarte? Algo natural. Bueno, los milagros van en contra de las leyes naturales. Los milagros, mis hermanos, son fuera del ordinario, son opuestos a lo natural. Ocurren mediante la anulación de lo natural. De otra manera no tiene sentido explicarlos. Uno de los milagros más conocidos en la Escritura fue aquel milagro que hizo el Señor Jesús cuando convirtió el agua en vino. ¿Cuántos se acuerdan? En las fiestas, en las bodas de Caná, el Señor Jesús transforma el agua en vino. Eso es un milagro, es algo completamente sobrenatural. Ahora, no era que la gente se la pasaba haciendo milagros por hacer milagros, como si fuera un show de magia. ¿Tú quieres tu milagro? Ahí te va. A ver, ¿quién más quiere un milagro? Órale, ahí va el milagro, ¿qué más? No, mis hermanos, al igual que el don de sanidad, los milagros, el don de milagros tiene un propósito, tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Autentificar la divinidad de Jesús. O sea, el Señor Jesús, yo soy el Cristo esperado, el Mesías. ¿Y cómo sabemos? Aquí están los señales y los milagros que se profetizó acerca de mí. Entonces el milagro tenía el propósito de la autentificación de que Jesús era el Mesías y de paso mostrar su misericordia, amor y bondad por la humanidad, porque el hecho de que sanara a alguien pues era un acto de bondad, aunque la gente ni siquiera iba a creer. Mira lo que dice Juan capítulo 2 versículo 10 respecto a este milagro. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, sacan el vino más barato, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, porque el vino que convirtió el Señor pues era el mejor vino. Versículo 11, este principio, y aquí está la enseñanza, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, en Caná de Galilea, y manifestó, mira para qué era el propósito de los milagros, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El milagro tenía un propósito. ¿Cuál era? Manifestar su gloria y que creyeran que él era Cristo. No fue que Jesús convirtió el agua en vino porque quería quedar bien con los novios. No fue porque su mamá se lo dijo, como dicen los católicos, es que la mamá le ordenó a Jesús, por eso nosotros le pedimos a la mamá. No, mis hermanos, no tiene nada que ver con eso. El Señor Jesús hizo el milagro ¿para qué? Dos propósitos: mostrar que Él es Dios, uno, y dos, para que creyeran. Ese es el propósito de los milagros, era un propósito en específico. Dice en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito. ¿Para qué se escribieron los milagros que nosotros leemos en la Biblia? Para que creáis, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué eran los milagros? Para que creyéramos. ¿En quién? En Jesús, que es el enviado, que es Cristo. Entonces, tenían un propósito, mis hermanos, los milagros de Jesús. ¿Cuál? Mostrar que Él era el Mesías, mostrar que la palabra que Él decía era de parte de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Mis hermanos, el Señor Jesús no hizo milagros hasta que comenzó su ministerio. En toda su niñez, el Señor Jesús vivió una niñez normal, común y corriente, con hermanos, con su madre, con su padre. Vivió una niñez normal, una juventud normal, sin pecado,
y bajo una perfección humana. ¿Y por qué sabemos que no hizo milagros? Porque ni sus hermanos creían en él. Cuando empieza a predicar que él es el Mesías, le decían, tú estás loco, algo te pasó en la cabeza, ¿cómo tú vas a ser el Mesías? Nunca habían visto su poder. Sus hermanos carnales, los hijos de María, creyeron en él hasta que resucitó. Dicen, ay, si era el Mesías, nuestro hermano, nosotros nos sentábamos con él en la mesa. La única que no tenía dudas era María, porque ella fue la embarazada. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a hacer milagros hasta que comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque su propósito no era hacer milagros por hacer milagros. Su propósito de los milagros era la autentificación de su divinidad y mostrar el amor al mundo. Había un propósito en los milagros. Cuando Jesús le da este poder a los apóstoles para hacer milagros también, los apóstoles también tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito de que los apóstoles hicieran milagros? Mostrar su credencial de apostolado. Cuando el apóstol Pablo no le creían, le decían, tú no eres apóstol, tú no estuviste con Jesús. Dice en 2 de Corintios 12:12, dice Pablo, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Dice el apóstol Pablo, a mí no me crean, pero yo traigo mi credencial de apóstol. ¿Y cuál era esa credencial? Pues que él podía hacer señales, prodigios y milagros que nadie más podía hacer. Pablo llegaba, predicaba, esta es la revelación de Dios. Y le decían, ¿y tú qué? ¿Tú ni eres apóstol? Ah, ¿no? Y sacaba la credencial a hacer milagros y hacer sanidad. Y la gente decía, no, si eres apóstol. Entonces, ¿cuál era el propósito en los apóstoles? La autentificación de su apostolado. No era lo mismo, mis hermanos, que alguien llegara y te dijera, Dios dice así. Nadie le iba a creer. A que dijera, Dios dice así y órale, ora por el muerto y resucita. Se quitaron las dudas, este hombre viene de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, el propósito de estos hombres era la revelación de la palabra, de que venían de Dios. Nuevamente, al haber concluido su ministerio, porque dijo el apóstol Pablo, vamos a verlo en un momento, yo soy el último de los apóstoles. Al haber sido revelada la palabra completa de Dios, ya el propósito, al haber concluido y mostrado la divinidad de Cristo y haberse dado toda la revelación divina, mis hermanos, el don de milagros ya no tiene el propósito como don. El poder que Dios le dio a esos hombres para levantar muertos, que solamente lo podía hacer, ya concluyó, ya se mostró la divinidad de Jesús, ya se mostró que estos hombres eran los apóstoles, por eso escribieron la palabra. Por tanto, mis hermanos, al igual que el don de sanidades, es un don que ha cesado. Son dones que fueron dados en un periodo específico, bajo un propósito específico. Hermano, entonces ya no hay milagros. Claro que sí, por supuesto que hay milagros. Sobrenaturales, sobrenaturales. Si yo les digo, hermanos, alguien tiene un testimonio sobrenatural, estoy seguro que más de uno se va a parar a testificar. Yo tengo testimonios de milagros. Pero entendamos, igual que el don de sanidad, mis hermanos, el don de milagros era poder delegado por Cristo. Hoy ya no. Entonces, ¿cómo Dios hace milagros? Por medio de la oración. Cuando el pueblo se une en oración, en un mismo sentir, bajo un mismo propósito, Dios escucha la oración y actúa. A veces actúa bajo su voluntad, a veces de manera inexplicable, a veces de manera milagrosa, que nosotros decimos, yo no entiendo, pero Dios hizo un milagro aquí. Iglesia, esos viernes de oración, para los que no vienen, mira, al parecer es el culto más sencillo que tenemos en la semana. Es el culto donde menos personas vienen. Mis hermanos, es el culto más extraordinario que tenemos en la semana, en el sentido de sobrenaturalidad. Porque Dios, el hermano Aurelio, no sé si anda por aquí,
Hace años me enseñó una libreta. Él escribía las peticiones, porque los viernes dicen, normalmente el que está dirigiendo, ¿alguien tiene una petición de oración? Y se le empiezan a levantar las manos, ore por mi mamá, ore por la enfermedad, ore porque entre a la escuela, ore. Y el hermano Aurelio anotaba. Y entonces pasaba una semana, 2 semanas y llegaba el hermano. Quiero dar gracias, mis hermanos, porque ¿se acuerdan que oramos? Y pues ya. Y entonces el hermano Aurelio le ponía una palomita, cumplida la oración. Mis hermanos, tenía una listota de hojas de las oraciones contestadas por el Señor de ese viernes de oración. Una bendición, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios escucha. Y muchas de esas peticiones sobrenaturales, milagrosas. Y yo pregunto, ¿quién de los que estaban ahí tiene el poder de don de milagros para que se cumpliera? Pues nadie, porque eso tenía un propósito. Pero Dios sigue haciendo milagros por medio de la oración de su pueblo. De ahí a decir, yo tengo la autoridad delegada de Dios con el poder de Cristo para hacer un milagro. Ay, mis hermanos, cuidado con eso, porque los milagros de Jesús no, ni de los apóstoles no era como que unos funcionaban y otros no. No era como que oraban por uno y decían, este sí se sanó, este no. No, se sanaban todos por los que oraban, de cualquier enfermedad. Hoy hay gente que dice, yo tengo el poder y oran y no me sané, pues es que te faltó fe. Pues no, mis hermanos, Dios escucha su oración de cualquier cristiano, cualquier creyente que ande bien con Dios. Si ando mal, no, pues Dios no te va a escuchar, tienes que ponerte a cuentas. Que ande bien con Dios, puede orar a Dios y Dios, si es su voluntad, va a hacer algo extraordinario, algo sobrenatural. Qué difícil para Dios hacer eso. Amén. Don de profecía. Mis hermanos, la profecía, aquí la palabra es propeteo, y es importante que te lo mencione, porque por el significado. Profecía, este don de profecía significa simplemente hablar en nombre de o proclamar en nombre de. No debemos confundir el don de profecía con el don de predicción. A veces escuchamos profecía y nos imaginamos a Madame Sassou, a Walter Mercado. ¿A quién consultaba usted? A los horóscopos de Durango, hermano. ¿Cómo que los horóscopos de Durango? Mis hermanos, no tiene nada que ver con la predicción, no. Aunque muchos profetas hablaron de cosas que iban a pasar. No, el don de profecía, mis hermanos, tenía que ver con el trabajo de proclamar, exponer y exhortar la revelación de Dios. A veces lo hacían de una revelación directa, Dios me dijo, y aquí está la palabra, y a veces iban al Antiguo Testamento con profecía de otros hombres de Dios, y era de lo que proclamaban, estaban profetizando. El mismo Señor Jesús citó a Isaías, citó a Jeremías, citó a Ezequiel. Pablo en su profecía citó profetas, porque era algo ya revelado. Entonces, la profecía, mis hermanos, tiene que ver con proclamar la palabra de Dios. Si tú eres misionero y vas y compartes la palabra de Dios ahí en la misión, tú estás profetizando en el sentido estricto del significado de este don. Entonces, un profeta es el que proclama la palabra de Dios. La profecía, entonces, es la habilidad de proclamar la palabra de Dios eficazmente. No decir cualquier cosa y decir que es palabra de Dios. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Normalmente la profecía, la proclamación de la palabra tenía que ver con el arrepéntete. Jonás, ve dile a mi pueblo en Nínive, ¿qué quieres que les diga, Señor? Que se arrepientan. Isaías, ve dile a mi pueblo, ¿qué quieres que diga, Señor? Que se arrepientan. Ezequiel, ve, todos los profetas que predicaban, hasta Juan el Bautista, arrepentíos. Tenía que ver
con volveos a Dios, volveos a Dios, volveos a Dios. Hoy aquel que dice que es profeta, ¿sabes qué profetiza? Me dice el Señor que la oración que has estado haciendo en las noches te la va a contestar. Ay, ese problema que tienes, Dios ya lo escuchó. Te va a prosperar en ese problema. Pura prosperidad, pura sanidad, pura mejora de vida. Esa no era la profecía. Y no están hablando palabra de Dios. Están hablando, a lo mejor les hizo daño el chicharrón que se comieron en la noche y están compartiendo. Es que mis hermanos no sabemos, no podemos confiar en algo así. Ahora, nota esto, iglesia. Desde que se terminó el canon de las escrituras, que se completan en Apocalipsis, la profecía ha dejado de ser un medio de nueva revelación. Ya está completo la Biblia nuevamente. Ya no tengo más revelación nueva. O sea, nadie puede decir hoy, te voy a revelar nueva palabra. ¿Está en la Biblia? No, pues no es nueva palabra, porque ya lo revelado ya está cerrado. Por tanto, hoy solamente la profecía es la proclamación de lo que ya fue revelado. O sea, yo proclamo la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Si tú eres de lo que crees en nueva revelación, no es aquí la nueva revelación, y viene una persona y te da nueva revelación que no está en la Biblia, mis hermanos, eso quiere decir que entonces tenemos que escribir lo que ese hombre de Dios haya dicho y hacerle aquí en Apocalipsis un espacio y empezar a ampliar la Biblia, porque quiere decir entonces que Dios no ha terminado de revelar, que se sigue escribiendo la palabra de Dios. Si es nueva revelación, entonces eso es palabra de Dios y tiene que estar en las escrituras. ¿Ves el problema? Ahora, mis hermanos, el tema de la revelación, esto que tenemos en nuestras manos, la revelación nueva que Dios dio es el fundamento de la iglesia. Nosotros como cristianos creemos que la iglesia de Cristo está fundada sobre la roca que es Cristo y sobre la roca el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha esto. Edificaos sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice el apóstol Pablo, el fundamento es Cristo, Él es la piedra angular y sobre esa piedra se puso el cimiento. ¿Quién es el cimiento? La revelación que se le dio a los apóstoles y a los profetas, que es lo que tienes escrito en tus manos. Esto es nuestro fundamento. La iglesia se sostiene sobre esto. Esto es nuestra norma de fe y conducta y fue revelado a los apóstoles y a los profetas. ¿Por qué creemos que no hay nueva revelación? Mis hermanos, porque Pablo mismo dijo, yo soy el último de los apóstoles. Y llegué como un abortivo, así como ahí el que se le chispoteó a la mamá, dice el apóstol Pablo. Se ha visto luego esas mamás que ya el último chiquito, ese ya no estaba planeado y chin, salió. Dice Pablo, así llegué yo como apóstol y fui el último. Entonces, si el fundamento de la iglesia está puesto sobre los profetas y sobre los apóstoles por la revelación que Dios les ha dado, y Pablo dice, yo soy el último, mis hermanos, ya no hay nueva revelación, ya no hay nueva profecía. Lo que nosotros creemos de profecía como don de profecía es aquel que comparte la palabra fielmente, está profetizando de parte de Dios lo que ya ha sido revelado. Ese es el don de profecía. Si usted predica la palabra y es fiel a la palabra, usted es profeta en el sentido bíblico. Hoy, mis hermanos, han salido muchos falsos.
O muchos engañados que dicen, yo soy profeta. Bueno, es que si eres profeta tienes que tener la credencial del profeta, del apóstol. No, yo soy apóstol, tienes que traer tu credencial. ¿Cuál es la credencial? Señales, milagros y prodigios. Y la revelación tiene que ser nueva. Y tiene que ser testigo ocular de Jesucristo, porque ese era uno de los requisitos para ser apóstol. ¿Está claro? Mis hermanos, conozcamos los dones. Último don, el don de discernimiento. Mis hermanos, este don tiene que ver con examinar las cosas que separan lo genuino de lo falso. Satanás es el padre de mentira y el engañador por naturaleza. Dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice el texto de Juan, cuidado iglesia, porque hay muchos falsos, salen falsos por donde quiera, muchos falsos profetas. Tengan cuidado, tienen que aprender a discernir. Y ahí es donde aplica el don de discernimiento. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser como los nobles de Berea. ¿Cómo eran los nobles de Berea? Cuando alguien predicaba, ellos examinaban la palabra. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriño cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo llega y les predica a la iglesia de Berea, a los judíos de Berea, y los judíos que dijeron, lo que diga Pablo está bien. No, a ver, saca la Biblia, vamos a estudiar el Antiguo Testamento. ¿Coincide con lo que Pablo está diciendo? Sí, es palabra de Dios. Estaban examinando lo que les era revelado. Nosotros tenemos que probar la palabra que se nos da. Mis hermanos, como cristianos no creemos en la infalibilidad papal como creen los católicos. Los católicos dicen, el Papa lo que digas es infalible. Eso es verdad, sí o sí, nunca se puede equivocar. No, nosotros creemos que todo hombre es falible, que todo hombre se puede equivocar, así seas el Papa, seas un cristiano o seas el pastor. Nosotros creemos que el hombre que predica la palabra de Dios es falible, es humano y puede equivocarse. ¿Y cómo cuidamos que no se equivoque? A ver, ¿qué está diciendo el pastor? Sí, es así. Oiga, pastor, pues sí, muy bonita su prédica, pero ¿qué cree que así no es? Pues vamos a corregir y corregimos porque no somos infalibles. ¿Y por qué te digo esto, iglesia? Porque muchos cristianos hoy comen todo sin masticar. Todo lo que se dice desde un púlpito, palabra de Dios. ¿Y lo evaluaste en tu escritura? Abren internet, el Facebook, el TikTok, el YouTube. Todo lo que sale ahí, mientras sea de un pastor, es palabra de Dios. No, examínalo en las escrituras. Hay falsos profetas, hay falsos pastores, porque hay cristianos flojos que no escudriñan la palabra. Ese es el punto. Por eso hay falsos, mis hermanos, porque nosotros lo permitimos. Se debe de examinar todo a la luz de las escrituras. Ningún maestro predicador debe molestarse porque es examinada lo que él dice a la luz de las escrituras. Eso es cuidar la iglesia. Y los que tienen el don de discernimiento tienen la habilidad especial para reconocer quién está dando una falsa enseñanza. Hay muchas personas que enseñan aparentemente es bíblico, pero son falsificaciones muy sutiles que van a engañar a muchos creyentes. Los que tienen el don de discernimiento tienen que decir, eso es mentira, algo que para la mayoría de los cristianos hubieran pensado que es algo bueno. El que tiene el don es el inspector de las falsificaciones. Mis hermanos, este don de discernimiento, de decir que era verdad y que era mentira, era de suma importancia en la iglesia nueva, porque no había Biblias. La palabra de Dios apenas todavía no se terminaba de revelar. Y aparte, escribir una Biblia era muy costoso, no había impresiones. Y entonces llegaban muchos falsos, hablando falsedades, y entonces el don de discernimiento era muy útil.
decía la persona, eso que está diciendo es falsedad. ¿Cómo hace falta ese don? Ese don es el que evalúa los otros dones. Yo tengo el don de sanidad y el que tiene el don de discernimiento dice, no es cierto, no lo tienes, eso es falso. Entonces, mis hermanos, es un don que evalúa lo falso de lo verdadero. No solamente la enseñanza que se evalúa a la luz de las Escrituras, sino aún los espíritus falsos. Hay personas, iglesia, cuidado, hay personas que tienen espíritus malignos y hacen cosas milagrosas y hasta se suben a los púlpitos y la iglesia, gloria a Dios, amén. Y es un espíritu demoníaco el que está haciendo eso. Ay, ¿a poco sí, hermano? Vayan a Hechos 16. El apóstol Pablo estaba predicando con Silas en Filipos. Y dice el texto que cuando ellos estaban predicando, una mujer daba voces, versículo 17, y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, esta mujer estaba diciendo lo verdadero. Iba atrás de ellos y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, predican la salvación, estos son siervos del Dios. Y Pablo y Silas, ya cansados, aparentemente estaba diciendo, más bien estaba diciendo la verdad, y aparentemente esto era una buena publicidad para ellos, mis hermanos. Pero Pablo, que tenía el don de discernimiento, dijo, esta tiene espíritu demoníaco, y el demonio nunca va a hacer nada bueno para que el evangelio crezca. Y dijo, no, vas para afuera, y echó fuera a ese demonio en el instante. Ese es el don de discernimiento, discierne la palabra y discierne los espíritus. Ha venido gente a la iglesia, mis hermanos, que anda enchamucada, que trae espíritus, y hasta los ponemos a orar por nosotros. Ay, ore por nosotros. Cuidado, mis hermanos, cuidado con eso. El don de discernimiento, eso es lo que filtra. Si tú tienes ese don de que escuchas la palabra y dices, esto es falso, tienes ese don. O ves a alguien y dices, este tiene demonio, cuidado, tienes que alertar a la iglesia. Esa es tu función. Mis hermanos, resumiendo, Pablo dice, termina con este texto, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo lo que he mencionado, dice Pablo, eso viene de Dios. 3 enseñanzas. Mis hermanos, los dones espirituales vienen de Dios, únicamente de Dios. Cada creyente, según enseñanza, está dotado espiritualmente, por lo menos con un don. Tú tienes un don. ¿Cuál es? Ora, pregunta y sirve a Dios con eso. Tercera enseñanza, el creyente solo es instrumento mediante el cual Dios obra el poder del Espíritu Santo. Tú eres el vaso nada más. No nos subamos al ladrillo porque Dios nos usa. Eres instrumento bajo su don. Iglesia, yo he escuchado estas frases. Vamos a orar para que haya un avivamiento en la iglesia y que los dones del Espíritu Santo sean manifestados. Y a veces pensamos que la manifestación de los dones del Espíritu Santo tienen que ver con que en medio de un culto la gente empiece a hablar en lenguas, la gente empiece a caerse, la gente empiece a temblar y dice las personas, ¡wow! ¡Qué manifestación de los dones del Espíritu Santo! Lamento lo que le voy a decir, entristecerlo, decepcionarlo. Eso no son los dones del Espíritu Santo. Y hasta cuidado, porque a lo mejor ni de Dios es, porque no es bíblico. Mis hermanos, los dones del Espíritu Santo, el verdadero avivamiento, tiene que ver con la santidad de su pueblo. Una iglesia que está en santidad es una iglesia avivada. En cuanto tiene que ver con la renuncia del pecado, con el alejamiento del pecado de mi corazón. Cuando la iglesia empieza a vivir en santidad, la iglesia se transforma en un vaso limpio, sobre el cual el Espíritu Santo puede vertir sus dones y entonces usar a esa iglesia de manera grande. ¿Quieres saber cómo se ve una iglesia
cuyos dones que vienen del Espíritu Santo están presentes en medio de la iglesia, no es porque haya lágrimas en medio del culto, no es porque haya gente gritando eufórica. No, mis hermanos, los dones espirituales en una iglesia se ven cuando hay unidad, cuando hay compañerismo, cuando hay adoración, cuando hay evangelismo, cuando hay amor, cuando hay obediencia, cuando la iglesia es sumisa y cuando hay ministración. Así se ve una iglesia en santidad, que Dios está poniendo dones para que sean usados para la gloria de su nombre y la edificación de su pueblo. Mis hermanos, escudriñe la Biblia, ore. Yo sé que muchos que están aquí quizá traían otra enseñanza o creen diferente. No me haga caso, escudriñe las escrituras, los versículos que les he dado, y en oración pida a Dios discernimiento. Y que Dios nos dé sabiduría para no caer en los problemas que tenía la iglesia de Corintio. Como muchas iglesias hoy en día tienen esas prácticas erróneas, mis hermanos, el abuso de sus dones. Por algo está escrita así la palabra. Y es bien transparente la palabra, bien clara. Pero cuando nosotros ponemos esos dones, no entendemos el significado y le damos un uso más carnal que espiritual y ponemos un don sobre otro, entonces es cuando hay confusión. Tenemos que entender qué dice la palabra y discernir que es de Dios y que es a veces sentimiento y emoción. Póngase de pie, iglesia, vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, Señor. Ruego, Padre, que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, Señor. Padre, ciertamente es una doctrina, Señor, que no interfiere a nuestra salvación. Que si nosotros creemos que han cesado o no han cesado, Señor, si hemos creído en Cristo, somos salvos. Pero, Padre, queremos tener el conocimiento y la sabiduría de tu palabra, escudriñarla, Señor, para no cometer errores, Señor, para no abusar de los dones de gracia que tú nos has dado y no caer en el error que cayó la iglesia de Corintios, Señor. Padre, cuídanos, Señor, de la falsedad. Cuídanos, alértanos, Señor, del error. Quita el velo de nuestros ojos, de nuestros oídos, para entender tu palabra con claridad, Señor, y que podamos seguirla, Dios, porque queremos y deseamos agradar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Como iglesia nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, te lo rogamos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.